Se trata de un panel de debate y el tema en cuestión incluir desde la singularidad de lo legal a lo real. Cuenta con la coordinación de Mirta Goldberg. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en formación de lectores, creadora y conductora del programa de educación Caminos de Tiza, que desde el año 1990 existe en radio durante 9 años y desde el año 2000 en Canal 7, ahora la televisión pública. Mirta es autora de textos escolares, literarios, informativos y periodísticos y colaboradora en diversas publicaciones dirigidas a los padres. Además es libretista de programas infantiles de televisión y se va a encargar de presentar la dinámica de este panel y a sus integrantes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer a la Fundación Sociedades Complejas esta nueva invitación. Quiero decirles también que desde este escenario es muy impactante ver tanta gente, tanta convocatoria. Seguramente el tema es lo convocante, el tema del Congreso en general, a lo mejor en particular también de esta conversación que vamos a tener, y pienso que tiene que ver con las necesidades, las dudas, las preguntas, las preocupaciones en torno al tema de la discapacidad. Le voy a pedir a las 4 mujeres profesionales que me acompañan que se presenten y nos cuenten algo acerca de su trabajo y por qué les interesó especialmente este tema. Ana. Bueno, sí, claro. Perdón, me olvido del micrófono, disculpen. Mi nombre es Ana Moyano, fui coordinadora nacional de educación especial del Ministerio de la Nación hasta el 2015. Estoy jubilada. ¿Por qué me interesó? Porque es un tema que no digo que nació conmigo, pero que desde muy jovencita estuve trabajando con el tema de la discapacidad y fui viendo los distintos avances y retrocesos que vamos y venimos teniendo. Entonces me parece que es un tema que me implica, me interpela y sobre todo me compromete. Eso es un poco. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Pilar Coveñas. Yo llego a este tema de la mano de mi hermano, que es una persona con discapacidad, que cuando era muy chiquito fue excluido de la escuela especial y eso me generó, digamos, una pregunta que sigo tratando de responder. Y bueno, a raíz de eso estudié Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y actualmente me doctoré gracias a una beca de CONICET en temas de inclusión y exclusión educativa desde una perspectiva sociológica y pedagógica. Y ahora quise dar un paso más y lo que estoy trabajando con el equipo de Claudia Broitman y con una beca postdoctoral es en temas de didáctica de la matemática para aulas inclusivas. Estamos tratando de pensar esa cuestión desde las estrategias y yo también participo, tengo una doble identidad académica y activista y participo hace muchos años con mi hermano de la Asociación Azul, que es una asociación de personas con discapacidad por la educación inclusiva y la vida independiente. Y esa asociación forma parte de un grupo que se llama Grupo Artículo 24, que es por la educación inclusiva y que reúne a más de 160 organizaciones de todo el país. Así que bueno, eso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Corso, yo soy directora de una escuela de enseñanza media que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja firmemente en inclusión educativa y creo que la inclusión a mí atraviesa mi vida y me define como persona porque en definitiva la inclusión es un estilo de vida y me involucré justamente, muy parecida a tu historia, atravesada por la discapacidad con el nacimiento de mi hija y en este caso interpelada por su presencia y luchando primero por ocupar un lugar en la sociedad y entendí que el primer paso era la escuela y por eso me involucré en esta temática. Mi nombre es Cecilia de la Flora, de formación psicóloga y maestra, soy psicoanalista, trabajo en la práctica clínica, estoy jubilada como directora de escuela especial
hasta hace muy poquito fui capacitadora de la Dirección de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires en Educación Especial, fui maestra común, asistente educacional de psicología y bueno, por elección la misma realidad la pude ver y escuchar desde diferentes lugares. Bueno, muchas gracias. Como ustedes pueden haber escuchado, estamos con trayectorias, formación y experiencias muy diferentes, lo cual creo que resulta muy prometedor. Y vamos a empezar compartiendo con todos ustedes la escena de la película Un mundo a su medida. ¿Cómo hubieran actuado, qué hubieran dicho, qué hubieran hecho en una situación semejante? Es una escena que en realidad vivo casi, te diría, habitualmente. La llegada de las familias a Rumania son después de haber visitado 25, 26 escuelas, o ser expulsados, o no poder continuar a hacer la escolaridad primaria común y que en esa misma escuela ya no lo tomen para la secundaria, y que lleguen sin posibilidades, o incluso que te digan que no han tenido amigos durante toda la primaria, o terminan en casi una virtualidad porque es como un como sí para, bueno, que se lo aguante otro, porque es la realidad con la que conviven estas familias. Así que, ¿qué es lo que respondo todos los días? En Rumania, en general, hay un lugar y un espacio para todos. Aclaremos que Rumania se llama la escuela que dirige. Sí, la escuela que dirijo. No estamos en Rumania. No es en Rumania. No, estamos en Villarreal. Pero en general hacemos un proceso, estamos en junio, ya en mayo iniciamos el proceso, lo que es el ingreso 2018. O sea, nos tomamos todo el tiempo para trabajar con las familias y pensar a cada uno de los chicos para que no repitan esta historia. Uh-huh. De esta mamá que parece que es ella la que tiene que defender a su hijo. Es que yo que fui a través, cuando vos tenés un hijo con discapacidad, lo primero que te dicen es todo lo que no vas a vivir. Entonces, la verdad es que estás peleándote con la sociedad del minuto cero. Te peleas con los médicos, la crisis familiar, salís a la calle y, vamos, todo es complejo y claro, sí, salís un poco así como a defender a tu hijo con lo que tenés y con lo que podés. Y lo peor es que con lo que podés, hay un montón de familias que no tienen recursos. Uh-huh. Y terminan aceptando al final por ahí decisiones de otros que terminan habitando el cuerpo de sus hijos, ¿no? Yo las entiendo porque lo viví también. Uh-huh. Cecilia. Lo primero que se me ocurrió, curiosamente, fue identificarme con la mamá que defendía a su hijo. Y después dije, ¿por qué? Si la pregunta en realidad iba dirigida a qué tenía que hacer o qué hubiera hecho el director de una escuela inclusiva. Y recordé en mi trabajo como docente de educación especial, acompañando a las mamás, sosteniendo lo que era la integración, ahora la inclusión, pero digamos desde ese lugar. Ahora, después pensaba, bueno, voy a la pregunta, ¿qué era la directora de una escuela inclusiva? ¿Qué hubiera hecho? En un modelo de educación inclusiva, en primer lugar, deberíamos identificar barreras para diagramar apoyos. Deberíamos entender que hay sujeto de derecho y algo que me parece que a veces nos olvidamos, sujeto de deseo. Los chicos querían jugar. Y además entender que para una propuesta didáctica inclusiva, ¿qué es lo que se hace? Se reacomoda el juego de alguna manera para que todos lo puedan jugar. Entonces, como directora de una escuela inclusiva, yo hubiera dicho, ¿dónde estaba la dificultad? Los chicos eran geniales, a los chicos se les ocurren cosas, a lo sumo hubiera ido al patio y hubiera dicho, ¿se sujetaron bien? Bueno, pero diría, a ver, la barrera está en este docente que, ¿qué le pasa? A ver, en su implicación subjetiva, le da pena, dice, no estoy preparado para esto, no encaja en el formato de mi clase homogénea, él mismo como persona en el mundo
qué le ocurre con sus propios límites, qué le pasa cuando alguien como su alumno presenta límites un poco más expuestos, qué le pasa como ciudadano en el mundo ante la inclusión social. La inclusión educativa, a mi modo de ver, forma fuertemente parte de lo que es la inclusión social. Entonces hubiera trabajado con el docente, pero seguía dando vueltas con esto, digamos, de mi experiencia por varios lugares. Y yo digo, a ver, pero la directora de la escuela protagonizaba un lugar de barrera. Entonces, lo que me pasó es volver a pensarme en la educación especial, cuando desde el lugar de maestra integradora, asistente educacional, vicedirectora, directora, iba a tratar de brindar un apoyo al directivo de las escuelas del nivel, porque cuando se conmueven, cuando el alumno no se ajusta a lo que esperan, ¿qué hacen? Se tornan expulsivos. Esto un poco en la experiencia. Tengo, como para terminar esta partecita, una breve anécdota. Trabajé, y esto, a ver, yo empecé a trabajar en el siglo pasado, no había integración, pero esto es de comienzos de siglo. Trabajaba como asistente educacional en una escuela para niños sordos. Había un niño sordo muy chiquitito que había empezado su escolarización en sede, pero en ese tiempo y en el formato de lo que es la integración, si el niño reunía ciertas condiciones, que este pequeño las reunía sobradamente, podía ser integrado. Bueno, vamos a buscar una escuela. Iba la mamá, era rechazada. La directora entonces me dijo, a ver, Ceci, anda vos porque esta mamá queda muy expuesta. Salí a buscar escuela para este niñito. Hablo con una directora y le digo, el niñito sordo. Bueno, ¿es agresivo? Me dice la directora. No, señora, le digo, es sordo. ¿Por qué piensa que es agresivo? Porque tuvimos un Down agresivo y todos los padres se quejaban. Conclusiones, estaría de más. Gracias, Cecilia. Siguiendo con la escena que vimos, la directora, se supone que es la directora, dice, la política educativa de este distrito prohíbe... Ana, yo quiero preguntarte, considerando tu experiencia en gestión, ¿las instituciones educativas nunca pueden diferenciarse? Está muy relacionado con el título de lo legal a lo real, ¿no? Me parece que ese es el camino. Lo legal a veces es como un escudo protector que usan las escuelas para no hacer, y otros lo usan para hacer. Digo, el caso de Silvana. Silvana usa toda la normativa que existe de política pública para el hacer, ¿no? Para una concepción de inclusión, donde todos los pibes puedan ir a la misma escuela, donde elimina barreras. Y hay otros que se escudan exactamente en lo opuesto. Por ejemplo, todos los niños a los 6 años tienen que ingresar en primer grado, tenga o no discapacidad. Es una ley. Entonces, algunas lo tomaron para expulsar niños que los padres decidían que tenían que seguir estando en la educación inicial, y entonces los expulsaban de las instituciones. Entonces, digo, este camino de lo legal a lo real tendría que estar allanado. Sin embargo, y bueno, haciendo referencia a algunas otras charlas que tuvieron hoy, se hablaba del voluntarismo. El voluntarismo pasa también por el personalismo, y esto no debiera ser. Esto debiera ser que las normas se cumplen, por las cuales se rigen, se discuten si uno no está de acuerdo, tenemos lugares donde discutirlas y donde exponerlas. Los padres de la Asociación de Artículo 24 han venido al Ministerio de Educación muchas veces, hemos tenido discusiones fuertes, llegamos a algunas conclusiones, entendimos muchas cosas que no entendíamos los que estábamos en el lugar de lo que teníamos que gestionar y que generar. Nos faltó llegar a las conclusiones finales, pero creo que hubo avances importantísimos. Igual,
el personalismo, lo individual. El miedo hace que se cubran. El miedo hace, por un lado, que se cubran, y por el otro lado, lo que hace el miedo es paraliza. Paraliza absolutamente a las instituciones y no brinda las herramientas. Hay docentes que tienen muchas ganas y, sin embargo, los directores de las instituciones, en opuesto a lo que vimos, le dicen, no, no, con eso mejor no te metas. Esto nos puede traer problemas con los demás arriba. A lo mejor vos tenés para agregar desde este lugar. Pilar, vamos a seguir sacándole un poco de jugo a esta escena y todos escuchamos que la mamá de Kevin, que por otra parte es la única que lo llama por su nombre, el profesor lo llama por el apellido y la directora no le pone nombre, la mamá de Kevin hace mención a la normalidad. Los otros son los normales, no sería su hijo. Quería que nos ayudes a pensar cómo ves esto, el tema de la normalidad-anormalidad. Bueno, eso es... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí está. Sí. El tema de la normalidad es una categoría clave para desarmar todas estas cuestiones y creo que está en el mismo corazón de la idea de inclusión, digamos, ¿no? La problematización sobre la idea de normal. En el inicio de la escena que seleccionaste, vemos como Kevin se sube arriba de otro joven, que también es un joven con discapacidad, en la clase. Creo que ahí se puede empezar a pensar desde el inicio de esta secuencia la idea de lo normal, ¿no? Cómo dos personas con discapacidad, una con discapacidad intelectual y otra con discapacidad motriz, deben reunirse en un cuerpo para evitar la clase de educación física. No es como esta idea de pensar las personas con discapacidad como cuerpos fallados a los que les falta algo o a los que les sobra un cromosoma, por ejemplo. Entonces, a dos mitades de personas, entre dos mitades forman uno, ¿no? Entonces, esa idea que ni siquiera entre dos pueden habitar el aula de educación física, porque el cuerpo en el que viven no es identificado como un cuerpo que pueda aprender educación física. No hay la idea de normal, de cómo en realidad toda la historia de la educación viene atravesada por esta idea de que es un alumno legítimo de la escuela, es un alumno normal. Y entonces esa idea creo que en educación física es uno de los espacios donde se ve con más claridad la idea del cuerpo, por más que el cuerpo está presente en el aula también y en todas las materias, y en todo lo que es la escuela y la idea de discapacidad. Pero ahí cuando la mamá trae la idea de, digamos, él desea más que todo ser normal, ¿no? Ahí la mamá de alguna forma recupera esa normalidad que la escuela señala en su hijo, sin saberlo, quizás, ¿no? Y esta dicotomía de que él lee, que él le gusta, disfrutan las palabras, pero Kevin daría todo por ser normal, ¿no? Hay detrás una idea de lo que se llama ver la discapacidad como tragedia, ¿no? De esto de, bueno, ya pensar en una persona con discapacidad nos da lástimas, nos da pena, y esa persona dejaría todo con tal de ser normal, ¿no? Esa idea de que la discapacidad se sufre y de que, digamos, es esta idea con la que la escuela construye la discapacidad, que son alumnos que, bueno, básicamente no pueden habitar la escuela común porque no aprenden lo mismo que el resto en el mismo momento, de la misma forma. Y en este caso no pueden mover su cuerpo de forma de dar lugar, porque es un cuerpo anormal, ¿no? O porque tiene una forma de razonar anormal, y así podemos ir una forma de comunicarse anormal. Entonces eso da lugar a múltiples exclusiones y que por supuesto afectan la visión de sí también de Kevin, no solo la visión de la madre sobre su hijo, sino la visión de sí. Y, digamos, la política de la escuela o del distrito es una política que excluye, es una de las formas de exclusión. A un cuerpo anormal como respuesta, la escuela responde exhibición de la materia, porque su cuerpo incompleto no puede no puede aprender en esa escuela. Claro, retomando esto que decís, es una política que excluye, pensaba, Kevin está matriculado,
asiste, pero también en las escuelas puede haber una falsa inclusión, una inclusión formal. Me gustaría que comenten esto Cecilia y Ana. Si me permitís, hay una pregunta que se hizo al finalizar la otra conferencia, que una docente dijo, tengo 25 alumnos y un integrado. ¿Cómo? 25 alumnos y un integrado. Y a mí me hizo mucho ruido. Dije, ¿los otros estarán desintegrados? Volvemos a estigmatizar al integrado. No tengo 26 alumnos y tengo dificultades para enseñarle a uno. Me hizo mucho ruido, pero es un vocabulario que usamos habitualmente. Tengo un aula de 20 alumnos y tengo 5 integrados. Todavía no tenemos incorporado lo que implica un grupo humano integrado, todo. No el que es distinto se tiene que integrar. Entonces, este camino de la integración a la inclusión, que discutimos tantas veces, y que en nuestro país fue un camino, que empezamos con la integración donde los pibes se adaptaban a la escuela, y ahora repensamos la situación y sabemos que las escuelas nos tenemos que adaptar a las necesidades de los alumnos. Pero en ese pensamiento todavía no está llevado a la práctica cuando desde la espontaneidad seguimos diciendo, tengo un integrado más. No sé si coincidís con lo que estoy diciendo. Sí, a mí me hacía la reflexión entre esta tensión entre lo legal y lo real, y una observación que vengo realizando en el sentido de pensar, creo que en este momento, y si pensamos, a ver, más allá de las utopías maravillosas, las que queremos, las que Galeano diría, la que me sirve para caminar, yo hago una lectura de la escuela por dentro y veo que estamos como más avanzados en la inclusión, en normativa, que a veces con la verdadera propuesta pedagógica al niño en el interior de la escuela. Digo, entre la inscripción y la titulación hay muchísimos días, muchísimas horas que los chicos están en la escuela. Ahora, lo que me parece que podemos, y esto lo podemos hacer desde la escuela por dentro, revisar algunas cosas. ¿Qué hay después ahí adentro en el corazón de la propuesta educativa? Porque si de repente todavía seguimos enseñando, a ver, no para esto del 25 y un quemado, sino para todos, con ese formato de la didáctica tradicional, la lección para todos, a lo sumo, la lección para todos y algo bien diferente para uno, no una propuesta diversificada. La lección magistral, después las preguntas de los chicos y los chicos en la evaluación que tienen que hacer, repetir la palabra del maestro del libro. Y estoy pensando, sujeto de derechos, autonomía, que pueda decir algo, hay toda una contradicción. A mí me parece que el gran desafío en este momento es, en buena medida, trabajar en el tema de las barreras didácticas. Y en tal caso, no en esta como posición, a ver, común, especial, esto, lo otro, a ver, no, sino trabajar juntos y, por ejemplo, desde los aportes de los especialistas que hay en educación especial, buscar fuertemente a los especialistas de didácticas en áreas y no, a ver, dejando esa oposición, sino trabajando juntos a ver qué situaciones didácticas podemos elaborar de manera más interesante para alguien que pensamos que no queremos que sea el que ejecute un diagrama de vida que le hagan otros, sino que pueda programar su propia vida, que sea protagonista. ¿Con qué direccionalidad didáctica vamos a trabajar? No para los 25 o para el quemado, para todos y juntos. Porque de repente veo, a veces me sale esto, a ver, sistema, modalidades, ¿saben lo que siento? Y pido disculpas si lo digo de un modo un poco desprolijo. Siento que somos como parientes que venimos de la misma familia y es lo primero que tenemos que ver.
¿Por qué digo de la misma familia? Venimos del formato de las instituciones disciplinarias de la modernidad de las que nos hablaba tanto, nos hizo pensar Foucault. Yo encontraba en el mismo corazón de la sede de las escuelas especiales fragmentar, clasificar y separar el bueno, el mediano y el malo alumno. Esto mismo he encontrado en común. Y después digo, educación especial, modelo médico, nos vamos de eso, pero hoy en día el modelo médico, formato, medicalización, patologización, DSM, en tal caso lo sacamos por la puerta, pero entró por la ventana y pesa fuertemente en los niveles y en las modalidades. Creo que tenemos que trabajar en conjunción con eso. Bueno, creo que vamos llegando también a la pregunta que tiene que ver con un eterno debate, que es cuando los neurólogos, los psicopedagogos, los padres, los docentes piensan frente a un niño en concreto si tiene que ir a una escuela especial o si puede ir a una escuela común inclusiva. Me gustaría que tomemos este tema con Silvana y con Pilar, si es así, si es una falsa disyuntiva o realmente es una opción, una de las dos, solo una de las dos. Yo creo que hay solo un tipo de escuela, no hay opciones. Y esto que se lea bien, me parece que la sociedad vos no salís a la calle y vas por la vereda de los sordos y después vas por la vereda de los autistas. Digo, la calle estamos todos y nosotros tenemos que preparar a los chicos para que salgan y se integren a la sociedad. Y lo mejor es que el espejo le devuelva a otras figuras, ¿no? Que sepan cómo actuar, que puedan manejar los códigos y que tengan oportunidades que son únicas dentro de la escuela. El hecho de dejarse sorprender por cada presencia y explotar al máximo sus posibilidades dentro de un único contexto que te puedo asegurar que mejora la calidad de vida de todos los que hacemos la escuela. La oportunidad de estar todos juntos mejora no solo la calidad de vida de los compañeros, es una gran posibilidad de crecimiento profesional que tenemos los docentes. Yo no es que estoy en contra de educación especial, pero sí las convoco dentro de la escuela con este formato, que dependemos de media y de común, pensando que pueden hacer su recorrido dentro de la escuela, respetando sus tiempos y, como decía recién, de alguna manera usando la normativa y leyéndola, pero no para encontrar la barrera para el ingreso, sino justamente para posibilitar que su recorrido sea exitoso. Cada vez que me paro a mirar la escuela y veo cómo conviven, la forma en que se relacionan, cada uno respetado desde su singularidad, el hecho de poder comunicarse desde el lugar donde estén, porque algunos de los chicos se comunican desde su propio mundo y con algunas fantasías, y que sean escuchados con atención y que nadie se burle, y incluso que le den algunas herramientas así concretas. Nosotros trabajamos en un contexto de vulnerabilidad. Los códigos que se manejan dentro de la escuela es la calle. Trabajamos cerca del Fuerte Apache, y vos decís, hay alumnos con TEA, con síndrome de Down, y digo, si querés prepararlos para la vida independiente, mandalos a Rumania, que salen listos para salir a la calle y comerse el mundo, porque digo, sobreviven en este contexto, sobreviven a todo. Los preparan muy bien. Para mí no hay otras opciones, no veo otra posibilidad. De verdad que creo que es el único camino, que es el único camino para la sociedad, porque es transformadora la escuela de la sociedad. ¿Querés una sociedad mejor? Todos en una única escuela.
Sería todos en la escuela común aprendiendo juntos. Esa sería tu posición. Yo creo que todos los chicos pueden aprender y lo que tiene que garantizar la escuela es que aprendan todo lo que son capaces de aprender. Ahí no los estafás. ¿Sí? Toda su potencialidad, misión cumplida. ¿Y Pilar? Sí, bueno, yo coincido plenamente y conozco algo de tu escuela, sé desde dónde lo hablas. Y por eso creo que escuelas como la de Silvana nos están diciendo que esto es posible, esto no es una utopía. Y en todo lo que existe hay muchas investigaciones, hay muchas experiencias, hay países donde el sistema de educación es inclusivo, como Italia, como algunas provincias de Canadá. Yo quería retomar la pregunta y decir que en realidad yo creo que hoy estamos preguntándonos si una escuela común o una escuela especial, por todos esos docentes que fueron a escuela común y que la primera vez que ven una persona con discapacidad es en la escuela común porque está integrado, incluido, son cosas distintas, pero bueno, está ahí, presente. Si el día que llegue la escuela inclusiva, ya nadie más se va a preguntar qué hago con este alumno, no me formaron para esto. Porque cuando yo por ejemplo, que desde muy chica con mi hermano y en la asociación conocí a personas con distintas discapacidades y trabajé conjuntamente con ellos, hay preguntas que no me hago porque me siento afortunada de haber podido compartir distintos espacios con personas con distintos tipos de discapacidad. Y yo creo que también ayuda un poco el tema de que hoy dudemos si es posible y cómo, el hecho de que una escuela, un circuito educativo diferenciado genera un circuito en la vida social diferenciado y que no nos conocemos con las personas con y sin discapacidad, como decía Silvana. Pero también cómo las pedagogías y las didácticas se fueron desarrollando. ¿No? La pregunta sobre las personas sin discapacidad, sobre los modos de enseñanza, no es la misma sobre las personas con discapacidad, donde es si pueden aprender, no es cómo les enseño, sino es posible que aprendan. Y eso ya nos deja en un lugar complicado. Cuando hoy en realidad lo que nosotros sabemos es que se necesitan al menos 3 cuestiones para hacer posible la inclusión educativa. Primero, una perspectiva de la discapacidad desde los derechos humanos. Es decir, esa persona que tengo ahí es una persona completa, no como por ahí la idea del video que se necesitaban 2 para ser 1, sino que esa persona es completa y está en todo derecho legítimo de estar presente en este aula. No, si yo creo que esa persona dudo de su capacidad, si puede aprender o dudo de su legitimidad de estar en la escuela, nosotros sabemos, hay muchas investigaciones que lo demuestran y en la práctica vemos que los docentes van a hacer algo para que ese alumno fracase, aunque sea inconscientemente. Segundo, una concepción de la discapacidad, no como una imposibilidad, sino como una característica, una forma más de ser y estar en el mundo, solo que está atravesada por múltiples barreras y eso genera formas de exclusión muy fuertes, que van desde exclusiones muy pequeñas hasta incluso el exterminio o la muerte, ¿no? Y tercero, una forma de pensar la enseñanza, porque no es verdad que haya una pedagogía para personas sin discapacidad y otras personas con discapacidad. La didáctica, estamos en el mismo lugar, es la misma. O sea, nosotros estudiamos cómo los chicos aprenden y cómo desde la enseñanza podemos, partiendo de lo que sí saben, estirar hacia lo que queremos que sepan. Ese mismo formato que ya todas ustedes estoy segura que conocen, es el mismo que usamos para pensar las personas con discapacidad. No es una didáctica de la discapacidad. En mi caso estoy posicionada en la idea de la didáctica específica, o sea, el contenido es lo que me determina, no la discapacidad. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, las docentes hoy en las escuelas tienen un montón de herramientas, pero acá falta otra cuestión, que es, bueno, por un lado las culturas de las escuelas, que sean culturas inclusivas, yo considerar que tengo herramientas y todo lo que no tengo, una idea muy fuerte de la educación inclusiva que está presente en las didácticas hoy, es la idea del trabajo colaborativo. Nadie le pide a la docente que resuelva sola el trabajo en el aula, sino más bien se piensan estrategias de planificación y desarrollo de la clase. Entonces la idea es que todos los recursos que están en las escuelas especiales pasen a las escuelas comunes, pero como apoyo a los docentes,
no al alumno que esté separadito en el rincón, sino que esa maestra integradora, por ejemplo, pueda planificar conjuntamente con la docente en espacios específicos para eso. Por eso sí, la respuesta es una sola escuela y todos los recursos de especial en común, trabajando conjuntamente. ¿Y vos cómo lo ves, Ana? Yo, a fuerza de parecer muy antipática, voy a decir que es una utopía. La verdad que en nuestro país se certifican contenidos específicos. Para terminar la escuela primaria, los alumnos tienen que tener determinados contenidos aprendidos. Cuando digo aprendidos, es al maestro, al director, al sistema educativo provincial o nacional, no le importa si lo sabe de memoria. Le importa que lo sepa, no importa cómo. Y lo mismo con el secundario. Entonces, la verdad que hasta tanto no podamos lograr este camino de cambio de cabeza, de decir, nosotros tenemos que educar para una mejor calidad de vida, para aprendizajes para vivir en este mundo, que es lo que decía Silvana, salen de Rumania y pueden vivir en el mundo tranquilamente. La verdad que hasta que no cambiemos eso, mientras nuestro sistema educativo certifique contenidos, no todos los pibes, tengan o no discapacidad, van a hacer su trayectoria escolar y tendríamos que referirnos a lo que planteaba Flavia, cuáles son las diferentes trayectorias escolares de los pibes. Y la mayoría son sinuosas, y la mayoría son diferenciadas. Y el tema de la normalización no existe y lo homogéneo no existe. Pero está planteado así, y desde el punto de vista histórico también está planteado así. Todavía arrastramos el sistema médico en las escuelas. Digo, el trabajo conjunto, vos decís que entran por la ventana. Yo digo que están filtrados desde hace muchos años directamente por las endijas de las puertas, ¿no? Por un lado, la pelea eterna entre salud y educación para atender los temas de discapacidad. La formación docente tiene muy pocos años de cambio en las áreas, en las disciplinas. Nos formaban más en todo lo que tenía que ver con la patología. De todos modos, a hoy, el aporte de la educación especial al trabajo conjunto para los alumnos con discapacidad es importantísimo. Que sería lo ideal que trabajáramos todos juntos en alguna idea loca de que los pibes circulen por el sistema educativo porque son los dueños de las escuelas, no somos los docentes, no es el director, sino los pibes, que los pibes pudieran circular de acuerdo a sus necesidades y tuvieran todos los recursos humanos que necesiten para poder hacer la mejor trayectoria escolar, no la más exitosa en términos de contenido, sino la mejor para cada uno. Sería fantástico. Yo hoy no lo veo. A ver, tenemos... es impactante que efectivamente es el meollo del debate, ¿no? Lo cierto es que en nuestro sistema educativo tenemos escuelas especiales y tenemos escuelas comunes inclusivas. En cualquiera de las dos puede haber una oferta de fracaso. ¿Qué es lo que no puede faltar en ninguna de las dos? Le pregunto a quien quiera responder. De alguna manera Silvana lo dijo. Para mí lo que no puede faltar hoy es una concepción de la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Eso es lo que hoy te va a definir todo. Porque el modelo médico, como bien plantea Ana, que todavía es un discurso hegemónico en las escuelas, sabemos que es un discurso que lleva a la violación de no solo el derecho a la educación, sino muchos otros. Entonces, partir de la idea de la persona con discapacidad como sujeto de derecho, y por otro lado también, yo que soy educadora y me identifico con la pedagogía y las ciencias de la educación, tenemos muchas herramientas y nosotros trabajamos desde las pedagogías críticas, todas esas pedagogías son, digamos, abordan, digamos, los mismos ejes que trabajamos desde educación inclusiva. Yo no creo que sea una utopía, yo creo que ya hay escuelas que están funcionando
Y yo creo que no podemos esperar a que el sistema cambie algunas cosas para que se efectivice el derecho a la educación de las personas con discapacidad, porque si no estamos ante una situación muy grave e irregular. Porque ya en la relación entre lo real y lo legal, por ejemplo, digamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y todos los estudios temáticos que surgen después de Naciones Unidas, Argentina lo firmó, está obligada. Y todo eso está basado en estudios y en documentación de prácticas reales en las escuelas. No viene de la teoría, viene de la práctica todo eso. Y viene de los reclamos de las personas con discapacidad. Hoy tenemos, por ejemplo, la resolución 311, que es otro avance legal y que también está basado en situaciones donde las escuelas han resuelto estas cuestiones y que parte también de problematizaciones que también están dentro del campo de la pedagogía. Como por ejemplo, ¿es posible certificar saberes? ¿Una evaluación tiene que estar atada a la acreditación? ¿Se puede evaluar exactamente lo que enseñé? ¿Es verdad que yo enseño algo y las personas aprenden tal cual todos lo mismo? ¿Es verdad que un alumno sin discapacidad da cuenta de todos los contenidos del diseño curricular? Todas esas preguntas ya están hechas dentro del campo de la didáctica y la pedagogía. ¿Por qué no volcarlas para pensar, digamos, como desafío la implementación de estas leyes que existen y que son muy buenas a mi parecer? No sé, Silvana, que... No, yo tampoco creo que sea utopía porque lo vivo todos los días. ¿Cómo puedo dar cuenta por los hechos? Y pueden venir, de hecho, están viniendo de profesoras de educación especial a ver el proyecto, a recorrer la escuela, a entrevistarse con nosotros. Armamos todo un sistema de engranaje para hacer el recorrido para cada alumno que lo necesite. Digo, podemos romper con la lógica de la escuela y armar la escuela real, que es la escuela inclusiva que sostiene la ley de educación y que sostiene la convención y a la que estamos obligados. Por lo tanto, a mí me parece que la contradicción es que el sistema no esté moviéndose como en los tiempos reales de los chicos y que no esté tomando, digamos, no hay política pública firme de ir por este camino que lo obliga la ley y lo obliga la convención. Les guste o no les guste, es supranacional porque adhirió y además hace 2 años es constitucional, con lo cual estamos entrampados por todos lados. Que lo que no se puede, lo que yo no entiendo es por qué todavía está en debate, porque es ley. No sé qué estamos debatiendo. Yo lo que tendríamos que pensar es qué experiencia, pero debatir si es posible o no, no, es ley. Debe ser así, es así, debe ser así. Y digo, como Rumania debe haber un montón de escuelas que están haciendo sus movimientos, no hay un solo modelo para hacerlo posible, ¿no? Así que yo no creo que sea utopía y creo que falta decisión estatal. Pero bueno, mientras tanto también creo que la revolución se inicia desde abajo y que tal vez si nos empezamos a unir todos los que lo estamos haciendo podemos generar que de arriba surja lo que tiene que surgir, que pongan lo que tienen que poner, lease lo que quieran leer y se haga realidad de esto que es un derecho de todos y cada uno de nuestros alumnos. Porque es verdad, en el sistema educativo no se perdieron solo alumnos con discapacidad y de eso nos tenemos que hacer cargo nosotros. Esta que les está hablando fue condenada a estudiar para formación así profesional, pero en aquella época era cocina y corte y confección porque las maestras en la primaria decretaron que yo no podía aprender. Entonces, miren qué relativo. Tenemos en nuestras manos la vida de personas, no estamos jugando con computadoras acá, la vida de personas. Y con el dedito mágico decretamos nosotros sí, no. Y a mí me habían mandado para el no. Y si no hubiera estado mis papás para salvarme, o seguramente hubiera tenido un trabajo digno, pero no podía estar hoy hablando acá, me lo hubieran... Digo, es tan relativo, ¿quién dice que nosotros podemos decir quién aprende y quién no aprende? Solo el chico tiene la respuesta. Mientras hablaban, se retomaba tu pregunta, ¿qué es lo que no debe faltar? Y me resultaba muy fuerte lo que decía Silvana
¿por qué todavía seguimos hablando de esto? Y de repente creo que todavía seguimos hablando de esto porque lo que nos pasa, creo que es el camino hacia la inclusión es un momento en tránsito, es un proceso en tránsito. No en todos los lugares, no en todas las mismas instituciones, ni las jurisdicciones, en ese punto del proceso se está en el mismo lugar. Por eso todavía sigue haciendo ruido, aunque sea ley. Es esta tensión entre lo legal y lo real. En muchos lados aún no. Y entonces lo que me parecería como prioritario, ¿qué es lo que no debe faltar? A mí me parece que si nos proponemos como un camino hacia la inclusión, creo que en buena medida lo primero que tendríamos que hacer es las instituciones identificar, bueno, en este proceso en tránsito, nuestra escuela en concreto, ¿en qué punto está? Identifiquemos nuestras barreras para brindar apoyos y dar realmente una propuesta inclusiva, que sería la de que todos puedan jugar en la misma actividad. Yo lo veo y le pido disculpas como con optimismo, porque empecé a trabajar en la época de 2 sistemas educativos. Apenas había integración de niños con discapacidad sensorial o motora en la provincia de Buenos Aires. La integración en provincia de Buenos Aires, tal como la viví, yo ya venía trabajando, empezó en el año 89. ¿Qué hubiera pasado con Kevin en los 2 sistemas, que es lo primero que conocí? No hubiera ido a esa escuela. En un modelo de integración, ¿qué hubiera pasado? A ver, si iba a quedar en biblioteca en la hora de actividad deportiva. Iba a rendir, porque iba a estar exceptuado, el reglamento de manera de una prueba escrita individual. O a lo sumo lo iban a dejar ver la actividad desde el fondo del gimnasio. Si ahora nos estamos preguntando y de repente digo, a ver, soy optimista porque para lo que es el tránsito de la historia veo un avance muy grande. Ahora estamos debatiendo, a ver, ¿qué tenía que haber hecho el profesor? No porque se encontró con el niño, sino porque de entrada ya tenía que prever que iba a haber diferencias, plantear un juego en el que todos pudieran participar. Creo que ese es el camino a la educación inclusiva. Perdón, Mirta, no quiero, cuando yo digo que es una utopía es porque la experiencia que hace Silvana y que hacen muchos colegas en todas las provincias es importantísima y muy valorada. Cuando yo digo esto es que todavía hay una fractura muy grande entre lo real y lo legal. Que está la normativa, que está la convención, la estamos caminando. La inclusión es un proceso y mañana tendremos a todos los alumnos con discapacidad al interior de la escuela y nos pasará como en España que tienen a los gitanos afuera. No sé, la inclusión es un proceso permanente de los pibes más marginales, de los más vulnerados, de los pibes con discapacidad, de los que no la tienen. Entonces lo que digo es que todavía estamos en el tránsito de aquellas voluntades fuertes y firmes que pelean y peleamos para que la convención se cumpla, pero que el camino está dando los pininos, pese a la experiencia de muchas escuelas que viene hace años trabajando en este tema. Quería aclarar. Bueno, convivimos en nuestro sistema educativo hoy con escuelas especiales, con escuelas comunes inclusivas, y creo que Silvana lo decía hace un momento, más allá de cuál sea la opción que una familia, un neurólogo en su derivación, un psicopedagogo haga, hace un momento de distintas maneras lo decía Silvana, creo que lo que no puede faltar es una escuela que dé hospitalidad y que tenga una propuesta para ese niño, ¿no? Respecto a lo legal, lo real, yo quisiera que pensemos un poco cuáles son los baches que todavía tiene nuestro sistema en este sentido. Yo creo que hay algunos que tenemos identificados. La primera es la creencia en el modelo médico, ¿no? Esa perspectiva
genera muchas barreras. Segundo, la gradualidad. Esto también Terigi habla mucho. La gradualidad es una gran barrera. Voy a decir algunas, pero después, digamos, para seguir circulando el micrófono. Pero creo que esa, la perspectiva del modelo médico es un gran obstáculo, la gradualidad, la idea que todavía tiene el sistema educativo de igualdad como homogeneidad y de la, digamos, pensar que la diferencia, piensa la diferencia en términos de déficit y no en términos de algo valioso, digamos. Y eso, la lógica, por ejemplo, de acreditación o de los títulos tiene este problema, ¿no? Cuando hoy en la Argentina la educación es obligatoria y es responsabilidad del Estado, esa idea de que todos aprenden lo mismo y deben acreditar lo mismo para tener el título, hoy es un obstáculo. También son obstáculos, como decía Cecilia, ciertas perspectivas didácticas obsoletas que todavía, digamos, circulan y que tampoco nos permiten pensar en qué hacer con los alumnos, incluido el alumno con discapacidad, pero creo que esa pregunta está para muchos otros alumnos. Y creo que lo que decías recién, Mirta, de la idea de los neurólogos, cómo el sistema de salud, por ejemplo, para que en una escuela un niño tenga un acompañante terapéutico, eso lo financia el Ministerio de Salud. Se mete en educación, salud, eligiendo el perfil de la persona y hasta financiándolo, ¿no? Y también como a veces en la escuela los diagnósticos médicos regulan las prácticas educativas, ¿no? Porque yo como docente necesito que venga un médico a decirme cosas de un alumno de forma médica para pensar la enseñanza. Eso es como, son relaciones que habría que deconstruir. Pero bueno, no quiero acaparar, seguramente ustedes observan más barreras. No, me parece que las enumeraste bien. Yo creo que igual todas esas barreras, todas se pueden superar. Me parece que la que pone la mayor traba en educación es la representación del otro. Me parece que la gran barrera es nuestra cabeza. La representación que tengo del otro y lo que me viene el otro, y el otro no importa, el otro discapacitado, el otro pobre. Cuando trabajas en contextos de vulnerabilidad, las escuelas las cree la sociedad como escuelas de menor calidad y trabaja con los chicos de la villa, trabaja con los chicos del foro. Esa representación del otro es para mí la gran barrera que hay que eliminar, ¿no? ¿Y cómo es visto, cómo es mirado ese otro? ¿Cómo es visto? Y en discapacidad se antepone la discapacidad a la persona. Entonces es mirado, ni siquiera diría por el cuerpo. Yo siempre en todos los eventos cito a Kalmels hablando del cuerpo y él dice que el organismo habla de la especie y el cuerpo habla de la persona. Y yo creo que mayoritariamente nos conectamos con la especie y con el organismo. Esa me parece que es mirado desde la discapacidad. Entonces cuando se te antepone a la discapacidad no podés reconocer a la persona. Y por eso la pregunta del millón es qué tiene y si puede aprender igual que los demás. Y no quién es y qué puedo aprender yo de él o cómo puedo hacer para que aprenda, ¿no? Esa me parece que es. Y ese pobrecito, como muchas veces escuchamos, dicho en diminutivo, tiene que ver con la infantilización que hay alrededor de los chicos con alguna discapacidad, que proviene de los docentes, que proviene de las familias y a veces hasta de los materiales. Sí, no siempre, pero sí es verdad que hay una mirada así. A veces me parece que tiene que ver con el hecho de una falsa empatía, ¿no? Del pobrecito y lo voy a ayudar y le voy a dar una mano porque él no puede como el resto. No sé si tanto por la mirada más infantil. De hecho, no, yo que digo, en la escuela no tenemos. Por ahí sí ves algún alumno y decís, es más aniñado, pero no hay una ahí. Nos cuidamos mucho de cómo los nombramos, ¿no? Luisito, no Luis. Pero me parece que el pobrecito tiene que ver con el hecho de, bueno, tiene esta dificultad y nosotros lo vamos a hacer vamos a tenerle paciencia. Y la idea de la escuela inclusiva justamente es invertir y ver en el otro, cualquiera sea, un valor.
digamos, el otro como complemento de tu vida, el otro que viene a enriquecer tu vida. Y si vos cambias esa perspectiva y no le decís a los chicos, tenele paciencia que babea, pobrecito, sino le ayudás a descubrir todo el potencial que hay, la mirada es de respeto, y cambia. Cecilia, vos trabajaste en formación docente. Sí. ¿Y se prepara realmente a los docentes para la inclusión? En realidad es paradójico porque hablamos escuelas inclusivas, escuelas especiales. Al docente, en el profesorado de educación especial, se trabaja bastante esto. Y qué cosa terrible que en nuestros cursos y trabajos asisten muchos docentes de educación común que vienen a buscar algo de entender de la inclusión y de todo esto en los espacios de especial, y lo que nos dicen es que realmente esto, yo no estaba preparado para esto, es porque era verdad, ni siquiera tenían el planteo de inclusión. Me refiero, perdón, a los institutos de formación docente. Claro, ahora comento por ahí porque digo, bueno, a la hora de aportar como una pequeña experiencia que me parece que puede decir, bueno, a ver, en esto de un proceso en tránsito, si uno puede ir ayudando un poquito, ¿no? En formación continua hay cursos, pero hay otros espacios que son instancias de acompañamiento a escuelas, con las cuales las escuelas comunes, especiales, las que sean, nos convocaban en este caso, por ejemplo, al mío como educación especial por determinada problemática. Con esto que está pasando, que en las escuelas parece que hay más enfermos que alumnos, ¿qué ocurre? Las escuelas no son escuelas, terminan siendo hospitales. Los docentes se sienten impotentizados porque son docentes. Perfecto. Bueno, entonces, las consultas, qué terrible, y acá adhiero tanto a lo que dice Silvana, estos supuestos, que eran las consultas. A ver, justamente tenemos 1, 2, 3 integrados, lo que sea, que tienen, no sé, el TEA, el desatento hiperactivo, el otro, que venga un capacitador que nos enseñe de TEA, de TGD, de esto, que el otro, y que nos dé las estrategias para abordarlo. El trabajito que de alguna manera hacíamos era, a ver, partamos del relato de lo que tienen las escuelas, abramos el relato, busquemos 3 cuestiones, a mí me parecían fundamentalmente: contextualización, historización, implicación subjetiva. Contextualizar la situación, historizarla, no recortarla tipo DCM, y qué nos pasa con esto. Y buscar los detalles, lo que no se dice en la reunión formal, lo que se dijo de pasillo, lo que quedó como subyacente en el chiste, trabajar ampliamente esto, y lo hacemos en forma, a ver, el nivel y las modalidades, trabajando juntos. A partir de este trabajo se arma un nuevo relato. Cuando preguntan, bueno, ¿qué técnicas? No. A ver, se armó un nuevo relato que a veces nos sorprendía, porque yo a veces decía, a ver, me recibieron con un enfermo, apareció un niño. Donde apareció un niño, devuelvo la potencia al docente, porque el docente sabe lo que tiene que hacer en el lugar de la enseñanza. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir para que se le ocurra diagramar de otra manera? Revisar los supuestos, lo que nos está diciendo acá las... Con respecto a dos cosas, si los docentes de común van a buscar las respuestas especiales, me parece maravilloso. Que vayan ahí a buscar respuestas, digo, porque van a los especialistas a buscarla, y es el mejor lugar para ir a buscarla. Ahora, si fuimos formados para esto, que es el discurso de todos, no fui formado para esto, yo creo que el profesorado, y eso significó que el otro día se me levantara mucha gente, un profesorado desde fuera, no te formó ni para estos chicos ni para nada, te forma el profesorado. El profesorado
te enseñan a hacer planificaciones ideales en contextos ideales para chicos ideales que no están en las aulas. Y cuando van los docentes a las aulas se tienen que reinventar solitos y ver cómo, porque no hay nada, ni la taxonomía de Bloom, no van a encontrar respuesta en ningún lado, en ningún verbo, van a poder, cada uno de ustedes seguramente se hizo docente en el aula. Entonces, la verdad que el profesorado no te forma, que es verdad que se necesita, hoy estamos hablando de inclusión, estamos hablando de la convención, y entonces estamos exigiendo a las escuelas todo el movimiento, pero que no sigan egresando el profesorado, gente que ni el tema, ni siquiera un seminario tuvieron de inclusión, eso también te está hablando de falta de política, ¿no? A ver, todas son situaciones ideales, digo, por ejemplo, la figura de la maestra integradora, Ana, ¿cómo es vista? ¿Obstaculiza, invade, complementa, aporta, acompaña? Tiene varias miradas la maestra integradora. Primero, si no se mete es un observador no participante, que es un fantasma que aterra. Paralelamente puede ser muy bien vista, pero es la que se ocupa del que integra. Ese que Tu está ahí integrado, alumno. Tu alumno. hacete cargo de tu alumno, de tu grupito si son 3. Entonces, la verdad que no da muy buen resultado eso. Lo ideal sería el trabajo en pareja pedagógica, porque en realidad esas integraciones son las que excluyen adentro de la misma aula. Está visto en casi todos los lugares. Y además contradice la inclusión. Digo, el tema del trabajo en equipo me parece que nos cuesta mucho a todos, ¿no? Y siempre la intervención del especialista, que es el que viene de especial, es como el temor a que sepa más que uno. En realidad son conocimientos diferentes. Digo, esto que hablabas hace un ratito y decías, bueno, el trabajo del que sabe la disciplina con el que sabe de qué manera abordarla sería lo ideal. Pasa en muchísimos lugares, pero cuesta mucho. Y me parece que lo que más cuesta es porque el sistema educativo no estamos preparados para juntarnos y caminar juntos. Digo, si estamos hablando de educación inclusiva, más desde el lugar de especial que desde el lugar de común, desde las políticas públicas, tenemos un problema. Tenemos un problema. A toda la gente de educación especial se la obliga a repensar para pensar en la educación inclusiva. No a todo el sistema educativo común se lo obliga a pensar en la inclusión educativa para acoger a todos los alumnos. Me parece que es un tema que tendríamos que empezar a romper. Parte de la inclusión en nuestro sistema educativo existe el currículum adaptado. Se evalúa en función de ese currículum y todo estalla en el momento de la acreditación. Y un poco sí. O sea, depende. Si ese alumno pudo tener el famoso PPI, Proyecto Pedagógico Individual, se evalúa dentro de ese proyecto. Y yo creo que ese proyecto puede ser un obstáculo o un gran facilitador, porque puede ser una forma de flexibilización curricular. De hecho, si miramos los diseños curriculares, algunos diseños curriculares de primaria, por ejemplo, vemos que ya incorporan esta idea. Se habla de ciclos, se habla de algunos contenidos, pero dice, por ejemplo, esto, pero no lo dice de forma tan taxativa. De forma que hay algunos diseños curriculares que mirados desde esta perspectiva son en sí mismos flexibles. Pero bueno, si uno tiene un diseño con una perspectiva didáctica y después lo aplica con una lógica burocrática o una lógica desde el modelo médico, hace ruido y vamos a tener un problema con la acreditación. Y ahí quería retomar un poquito esta idea porque en la acreditación también sigue habiendo roces, ¿quién acredita? Común y especial. Y ahí, retomando tu intervención sobre la formación, creo que hay una pista ahí, porque las docentes, las maestras, por ejemplo, de común se forman en la disciplina y en el nivel. Y esa es la forma en que las escuelas están organizadas. Y las docentes de especial por patología o por distintos tipos de discapacidad. Entonces, ¿cómo después pretendemos que esa docente, maestra integradora que estudió
educación especial para ciegos, por ejemplo, que lo que vio es enseñarle a los ciegos de 5 a 21 años todas las materias, y va a la mañana a matemática de primaria y a la tarde a química de secundaria con otro alumno. O sea, ahí la formación así sola no acompaña, y yo creo que la enseñanza y la forma de evaluación atada a la forma de enseñanza debe ser trabajada en lógica de equipo, y la lógica del trabajo colaborativo, que es una de las lógicas con las que rompe la educación inclusiva, que es la lógica del individualismo. Tanto parte de entender que ninguna persona aprende sola, así como parte de problematizar esta idea de que una docente tiene que dar respuesta a todo. Si no, se parte de pensar en el trabajo colaborativo en equipo, que exige un tipo de formación que creo que también hace falta, aprender a trabajar juntas, digamos. Contanos, Silvana, brevemente cómo es en tu escuela, si trabajan con currículum adaptado, qué pasa con las evaluaciones y finalmente con las acreditaciones. Sí, trabajamos con planificaciones diversificadas y con adaptaciones curriculares. Los chicos, algunos chicos tienen PPI, que definimos como escuela, con la maestra integradora y con la familia, pero acreditamos. No, esta es una decisión institucional. Todos los chicos llevamos 10 años trabajando en esto, así que tenemos varios egresados y todos salieron con título oficial. No figura ninguna adaptación en el título, porque para mí me parece que devalúa el título. Y no hay que tener miedo a que se caiga ningún puente porque habilite a un chico con el título a estudiar ingeniería. Nadie estudia lo que no pueda estudiar. Antes de pasar a la última pregunta, quería preguntarles a ustedes cómo es el trabajo con los padres, ¿no? La mamá de Kevin parecía que no había pasado por ninguna institución en la que hubiera podido hablar de qué es la normalidad, qué no es, dónde sitúa a su hijo, cómo lo ve. El trabajo con los padres me parece interesante porque muchas veces un niño con discapacidad en una familia impacta de distintas maneras. Y la función de la educación es contribuir a su autonomía, a lograr la mayor autonomía posible. Pero esa autonomía a veces es muy temida por algunas familias porque ese niño con discapacidad cumple una función en la relación con la madre, muy especialmente. ¿Cómo es el trabajo con las familias? Vamos de vuelta. Esa es mi especialidad. ¿Es qué? Esa es mi especialidad porque justamente el hecho de haber tenido una hija con discapacidad me permite ponerme en el lugar de las familias. Dicen las psicólogas que han pasado por nuestra escuela, incluida la última, que digo todo lo que está prohibido. En cada entrevista, como yo no soy psicóloga, le hablo como mamá, digo cosas que no, una psicóloga me agarra de la cabeza porque no, y del cogote, porque no puedo encarar así a la familia. Y creo que las familias me lo respetan porque saben que les estoy hablando del lugar que lo atravesé. Mira, el trabajo con la familia tiene que ver con, primero, conectarse con el hijo. Yo me tomo una entrevista inicial de mínimo 40 minutos dejar hablar a los papás. Y después 40 minutos que siempre te presentan un prontuario, parece, ¿no? De todos los estudios y todos los tratamientos. Cuando terminan, 40 minutos después les digo, bueno, ahora háblame de tu hijo, y los padres se le cae la mandíbula porque te dicen, hace 40 minutos que me tenés acá hablando de mi hijo. Le digo, no, vos hablaste de la patología de tu hijo. Yo ahora quiero saber quién es, qué le gusta, cuáles son sus intereses, si fue un hijo deseado, buscado. Y ahí ya hay un quiebre. Y trabajo sobre la conexión sobre el hijo real, ¿no?
Y me parece que es eso, y tener bien claro que las expectativas son las del hijo, no son las del padre. Y la verdad que hemos trabajado muy bien todo el tema del autovalimiento, vamos haciendo como avances, voy midiendo los tiempos de cada familia y voy proponiendo un desafío. Está egresando este año Carolina, que mucha gente por ahí me conoce por la charla TED, y yo nombro a Carolina en la charla porque es una de las personas que ha modificado mi mirada de escuela, no solo mi hija. Y Carolina se quiere ratear de la escuela. Y llegamos a quinto y no pasó nada. Así que estamos haciendo todo el plan para escaparnos de la escuela con todo lo que eso lleva, para que tenga esas vivencias y que también los padres puedan entender que ya está, que es tiempo, ¿no? Es tiempo de volar y es tiempo de hacer cosas que hacen el resto, que la cuidamos y muy bien, pero a veces en el cuidado y el exceso terminás siendo vos una barrera más en la vida de los chicos. La verdad que no es esto, un trabajo uno a uno con las familias y como un proyecto individual para cada chico en función del propio discurso de la familia. Bueno, vamos a tener tiempo, como vamos a abrir un espacio para las preguntas a mano alzada, creo que van a poder seguir en cada una de las respuestas, incluyendo algunas reflexiones. Muy rápido, y antes de dar paso a las preguntas, quería que cada uno de ustedes piense en una propuesta concreta que contribuya a transformar algo dentro del sistema. Bueno, yo voy a hablar desde el lugar de las políticas públicas porque la verdad que siempre me ha interesado. Y me parece que la única manera de lograrlo es el trabajo colectivo. No existe una normativa que salga de ningún ministerio que, si no es consensuada, como decía Silvana, desde las bases, yo digo que crecen desde el pie, la verdad que si uno no se apropia, no la realiza. Entonces, mi propuesta es que el sistema educativo haga una propuesta conjunta de educación inclusiva y que discutan los niveles y las modalidades todas juntas, porque nosotros hablamos de la educación especial y está la educación para los pueblos originarios y la de contexto de encierro y muchas más. Y todos tienen que estar albergados en una escuela que los reciba bien, con amor, ¿no? Con el gesto mínimo de Carlos Escliar, que es el te miro a los ojos. Bueno, yo vuelvo al optimismo. Digo que ya sabemos un montón de cosas sobre cómo transformar las escuelas en inclusivas y ya hay muchas escuelas inclusivas. Y creo que las transformaciones tendrían que ser en 3 planos, las políticas, las culturas y las prácticas. Y ahí yo creo que, digamos, lo que hoy nos está faltando, porque hoy no nos falta conocimiento didáctico, ni conocimiento pedagógico, ni de gestión de las escuelas. Lo que hoy nos está faltando es incorporar la idea de pensar la educación inclusiva desde digamos, como un tipo de educación que no solo beneficia a las personas con discapacidad, pero que cuando abramos las puertas para las personas con discapacidad vamos a beneficiar a todo otro conjunto de grupos que quedan afuera. Y yo creo que ahí la herramienta sería una herramienta particular que es una perspectiva, que es la perspectiva de derechos humanos. Yo creo que incluir esa perspectiva puede abrir muchas puertas en las políticas, las culturas y las prácticas educativas. Ay, yo voy a ser cortita. Yo creo que hay que creer. Si para hacer posible una educación inclusiva tenés que creer que todos los chicos pueden aprender, si no todos los intentos van a llevar al fracaso del protagonista que es el chico. Creer. Alojar en el sentido de decir, a ver, no pasa por inscribir o por dar un número del registro de matrícula o un banquito. Alojar en el sentido, tal vez por ahí un poco de aporte acá, más de lo clínico, alojar subjetividad, dar lugar al niño, escuchar a la familia. Desde los equipos docentes, salir de la fragmentación de cada uno y un poco del enfrentamiento y realmente conformar equipos de trabajo. Y si pienso en algo desde las políticas educativas, brindar espacios y tiempos institucionales para que trabajemos juntos. Bueno, antes de darles la palabra a ustedes, quiero recordarles que mañana está la conferencia de Esteban Levín, la entrega de certificados y la presentación de trabajos. A mano alzada,
Bueno, ya llegaron escritas. A ver si entiendo. La primera dice, esta es de los espacios virtuales. ¿Qué sucede con la integración de niños extremadamente agresivos? ¿Qué pasa con los derechos de los otros niños que son vulnerados? ¿Quién quiere responder? No, pensaba qué pasa con la integración. Yo pienso, de alguna manera, les digo, como maestra y psicóloga, yo fui maestra y de sede de educación especial de niños con situaciones de autismo y psicosis muy importantes. Conozco lo que es esto y me parece que entiendo a dónde va. Se me ocurre en primer lugar una mínima observación. Si estamos hablando de incluir desde la singularidad, yo evitaría generalizaciones. Entonces diría, a ver, obviamente que vamos a pensar que tal niño, que todo niño de alguna situación donde de repente lo que puede predominar en él son las conductas disruptivas, puede pasar a otro. El niño está en tiempo de constitución subjetiva, no está terminado. Si yo evito, porque justamente pienso en la singularidad, los dogmatismos y las generalizaciones, podría pensar, y esto lo he vivido en la última escuela que trabajé, de repente alguna situación muy compleja que un tiempito, y esto no era vulnerar el derecho de la educación de nadie, durante un tiempito y acorde a lo que necesitaba determinado alumno por el tiempo de subjetivación que estaba transitando, necesitaba estar como con un otro. Esto durante un breve tiempo. Si yo generalizo, voy a decir que eso es exclusión. Les puedo asegurar que después de un tiempo que digo, ay, no estábamos expulsando a nadie, estaba a solas con alguien durante unos meses, pudo comenzar a estar con otros. No todos los niños en todo tiempo están en condiciones de lo mismo. Sabemos a dónde queremos llegar. Bueno, seguimos con Tierra del Fuego. Dice, ¿les parece que deberían incluirse alguna materia sobre capacidades diferentes en el profesorado de primaria para que las maestras en el aula no se sientan indiferentes ante un alumno que ellos llaman integrados? Primero le contesto a la colega que las personas con discapacidad decidieron llamarse personas con discapacidad, no con capacidades diferentes según la convención. Digo, porque nos da como cosa, ¿no?, decir personas con discapacidad, ellos lo eligieron. Siempre se usa alguna palabrita que sea como más coqueta o que no diga la verdad. Son personas con discapacidad y los respetamos como sujeto de derecho desde ese lugar. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo no creo que haya que hablar sobre la discapacidad, sino que hay que hablar de la educación inclusiva que albergue a todos. Y está en los docentes que se están formando hacer la pregunta en tal caso sobre la discapacidad, que seguramente va a ser satisfecha desde el lugar que corresponda. No sé si quieren agregar algo. Bueno, a ver, esta de alguna manera fue respondida. ¿Qué aspectos de la política educativa modificarían en relación a la discapacidad? Erika de Córdoba, Erika Funes, dice, ¿qué opinan sobre que los profesorados sean todos iguales desde la preparación básica y que luego se especialicen? Por ejemplo, en arte, en lengua, ¿esto sería un buen cambio? No termino de entender. Que tienen el tronco común y después Sí. Claro. A mí me parece que está bien que tengan un tronco común los profesorados y que después uno pueda hacer la elección o la opción por aquello que más lo atraiga para después desarrollar con los alumnos. A mí me parece ahora sí. Está bueno. Nosotros trabajamos mucho, somos de la provincia de Río Negro, y trabajamos mucho en inclusión y trabajamos mucho con educación especial. Y
El obstáculo que vemos es la acreditación en el título en el nivel medio, porque al acreditar los saberes el título sale diferente y ya 3 estudiantes han egresado en años anteriores y no se los reciben en ninguna universidad pública. ¿Y cómo haces para que saque el título oficial y cómo articulás con escuela especial para que acepten esto? Bueno, pero vos me dice, ya tenés la resolución para el título, que es la 311, pero vos me estás preguntando cómo dice. Nosotros en media, en secundaria, no articulamos con especial. Vienen maestras de especial de escuelas, las ex escuelas de recuperación, pero no hay una compartida como en provincia, donde o acredita especial o acredita común. En media eso, en Ciudad de Buenos Aires no pasó. Así que yo hago los PPI, digamos, porque respetamos la singularidad y entonces armamos el recorrido para cada chico cuando el diseño no los incluye, porque apuntamos primero a pensarlos a todos, ¿no? Y llegado el caso, hacemos los PPI. Respetamos eso, pero figura en todo lo que es el legajo del alumno, pero si respetó el PPI, materia aprobada, 6, 7, 8, 9, va al libro matriz y después va al título. Entonces no pasa nada, el título es igual que el título de cualquiera. ¿Se entendió? Sí, está diciendo que la resolución 311 habla de acreditación de saberes. Bueno, si te contesto voy a estar en problemas legales. Bueno, la realidad, no sé, yo mucho no la leí porque yo voy a seguir por este camino que es no devaluar el título. Bueno, muchos casos como los que vos planteás llegan a instancias legales. En la Ciudad de Buenos Aires pasó hace muy poquito con, ¿cómo se llamaba? Con Alan. Con Alan. Y la compañía del Grupo Artículo 24. El propio Ministerio de Educación de la ciudad no tenía respuesta porque lo estaba debatiendo. Mira, llegó, a una instancia legal y la familia ganó que ese niño tuvo la acreditación como todos los demás. Alan fue una de las, la experiencia de Alan fue una de las experiencias que facilitó un poco la salida de la resolución 311. Yo creo que por ahí, porque esa resolución empieza por citar la convención, que en el artículo 24 habla de que no puede haber ningún tipo de barrera en la educación a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces quizás te puedes agarrar de eso, que está en la resolución. Yo ahora no recuerdo la parte de acreditación de saberes, pero creo que el espíritu de la resolución es que si la persona tuvo una trayectoria en común, termina con el título de común. Yo tomaría esa interpretación y la podés tomar perfectamente porque en el inicio de la resolución te trae normas que están hablando específicamente de eso. Por ahí te puede servir eso. El tema es la reglamentación de la resolución y hay que ver cómo la reglamentó Río Negro. Habría que ver ahí. Lo que pasa es que las resoluciones del Consejo Federal son obligatorias. Entonces la tiene que cumplir tal y como está, digamos. No puede variar mucho la interpretación. Arriba. Perdón que me meta. Es como las leyes nacionales, ¿no? La ley de educación nacional. Después cada provincia tiene que hacer su propia ley. Con la resolución pasa lo mismo. Sí. Bueno, muy interesante lo que se dijo. Por ahí quería preguntarle a las panelistas, desde sus experiencias, desde sus conocimientos, su formación y vivencia, ¿qué opinan o qué nos pueden decir sobre la escuela especial? A ver, no sé qué querés escuchar de la escuela especial y seguramente no te voy a contestar lo que querías escuchar. Las escuelas especiales vamos a partir de que existen. Vamos a partir de que vienen haciendo un trabajo muy profundo desde hace muchos años y yo creo que dentro de la educación es una de las que ha tenido variaciones más rápidas, ¿no? De venir del modelo médico pasó rápidamente a la integración, de la integración a la inclusión. Digo, como algunos colegas me decían alguna vez, no nos da tiempo para adaptarnos a uno que ya estamos en otro tema.
Comenzaron llamándose escuelas diferenciadas. Exacto. Y tenemos todavía irregulares sociales en algún lugar. Con lo cual, digamos, tenemos algunos problemas. Las escuelas especiales han hecho un trabajo importante, digamos, son las primeras que sacaron a las personas con discapacidad del encierro. Esto lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que están haciendo un gran esfuerzo en el tema de la inclusión educativa. Tenemos que reconocer que hay mucho temor a quedarse sin trabajo. Que los colegas muchas veces tienen miedo a quedarse sin trabajo. Entonces, por eso se insiste tanto en las especificidades de la educación especial más que de la escuela especial. A mí me gusta decir que cada vez haya menos escuelas especiales y más educación especial. O sea, perdón, los maestros pueden tener miedo de quedarse sin trabajo y los dueños de las escuelas privadas especiales que termine su negocio. Totalmente. Totalmente. Bueno, sería como lo mismo, porque el director de la escuela dice, ¿y después a dónde me voy? ¿No? Entonces, me parece que tenemos que tener menos escuelas especiales. Yo creo que no mucho tiempo van a terminar sin haber escuelas especiales. Por ahí hay algún centro de recursos. A mí no me gusta llamarlos centros de recursos porque la palabra centro se la copiamos a los españoles, que en vez de llamar escuelas dicen centros. Entonces, tendríamos escuelas de recursos, que por ahí son necesarias. Tendríamos que tener a lo mejor alguna posibilidad de contraturnos, de escolaridades compartidas, no excluyentes, ¿sí? Y que todos aquellos que las necesiten puedan usarla. Creo que está en extinción. Me surgen muchos interrogantes y coincido con que todavía estamos hablando de una utopía en la medida en que las utopías son las que generan las revoluciones. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos en un camino hacia la inclusión, pero que todavía estamos en un momento de inicio, digamos, y ya lo dijeron las panelistas anteriores, que la ley va antes que la realidad, y es quizás porque las condiciones que rodean el sistema, yo soy del interior de Tucumán, no son las más favorables a veces para producir o para generar situaciones de inclusión. Todavía está la dicotomía, como en México, entre integración e inclusión. Todavía está la dicotomía de qué es lo que hago con este niño que no aprende. De tal manera que yo creo que a veces no es tan sencillo decir esto se hace así y es así, sino que es una construcción de equipo, una construcción donde cada persona de cada institución y de cada miembro de equipo, incluidos los padres, van a ir generando nuevas situaciones que lleven a una constitución de este proceso por el cual estamos acá. Y creo que un poco mirar este escenario de público que tenemos ahora es una muestra de que estamos en camino, porque me gustaría saber cuántas maestras de educación primaria común hay acá. O sea, creo que todavía nos falta el informar y el formar a los docentes. He sido formadora de docente, me acabo de jubilar, de educación especial y de educación común, y lamentablemente los planes de formación docente, a pesar de la reforma, a pesar de la ley nacional, primero de la ley federal y después de la ley nacional, no contemplaron en la formación de docentes de educación común y de nivel inicial la atención a la diversidad. La licenciada Moyano habló de la necesidad o la importancia de que se garantice el cumplimiento de los contenidos escolares, que los alumnos egresen sabiendo lo que tienen que saber, por lo menos de la escuela primaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para respetar el tiempo de cada chico que probablemente necesite un poco más de tiempo cuando a los 12 años tiene que terminar la primaria? Para tener una trayectoria homogénea o como está diseñada por el sistema educativo. No, a ver, yo hago una crítica a eso. Yo digo que para que nosotros podamos de verdad plantearnos una educación inclusiva, también lo decían mis colegas, ¿no? Lo graduado,
digo, ahora estamos pensando en ciclos, estamos pensando que de un nivel a otro, además de la articulación, pueden trabajar conjuntos, estamos pensando en que no tenga que repetir todo el año. Digo, está un poquito más flexible. Y el respeto de los tiempos, no solamente por los pibes con discapacidad, por cualquier pibe, ¿verdad? Es un conflicto para nosotros como docentes. Pero a hoy el sistema educativo argentino dice de primero a séptimo grado o a sexto según la provincia y los años de secundaria tal como se dan. Entonces, incluso cuando lees las estadísticas, te dicen, no, bueno, se está implementando la Ley de Educación Nacional y el secundario ingresaron un montón, qué sé yo, pero solamente un 45% egresa. Bueno, no estamos respetando ningún tiempo y es una estadística. Sí, y hay muy pocas escuelas no graduadas, es una excepción dentro de nuestro sistema educativo. No, disculpen, hablabas de tiempo y más especialmente referido a los tiempos de cada chico. Por supuesto, a mí me parece que en esto que decimos, un proceso en tránsito, hay que revisar hasta los tiempos que le damos a los niños, los tiempos institucionales y en algunas cuestiones, ¿por dónde andamos todavía? A ver, yo puedo pensar un aula inclusiva, un espacio reducido con 30 bancos mirando al frente, el profesor dando la clase magistral y después evaluando con que, bueno, hay múltiples formas de dar cuenta de la experiencia educativa, pero la prueba escrita es la nota más importante del trimestre y es individual. Creo que los tiempos y unas cuantas cosas más. Tenés razón. Me parece que el aprendizaje se garantiza de todos modos. Por ahí yo conozco a algún director de escuela que no lo quiero mirar para no acusarlo, que puede transgredir alguna cosa para certificar que los alumnos aprenden. Digo, cuando nosotros miramos nuestra biografía escolar, la propia hacia atrás, tampoco aprendimos todos los contenidos. Algunos con alfileres, otros sin alfileres siquiera. Entonces, también tomar conciencia de la realidad de lo que pasa y también jerarquizar los contenidos que enseñamos es bien importante. De todos modos, insisto, son cuestiones a revisar, a revisar. Sí, a revisar también que a veces si le damos tiempo a un alumno, después el sistema dice tiene sobredad y entonces tiene que ir a otra escuela. Que es como otra enfermedad, la sobredad. Pero sí quiero decir algo y no me quiero olvidar. A los alumnos también hay que exigirles. Digo, en general a los alumnos con discapacidad se les exige menos. Y es una falta de respeto no exigir. Porque si apostamos a que pueden aprender, tenemos que ser conscientes que tenemos que exigir. Porque si no, estamos descalificando a esa persona, sujeto de derecho que tenemos enfrente. Y yo he visto a muchos colegas, y sobre todo de educación especial, que no enseñan porque cree que no va a aprender. Y entonces no exigen. Y esa no exigencia también es una no exigencia para nosotros docentes. Así que tengamos cuidado con estas cuestiones. Claro, esto nos trae también el tema de quién decide, quién determina hasta dónde un chico puede a priori, ¿no? Es que no lo sabemos a priori. Por eso. ¿No? Y también con lo que decías vos, adhiero, yo digo, a ver, si uno de los derechos que tienen los niños, porque que es por ahí esforzarse, a equivocarse, si algo lo hicieron mal, rehacerlo, reverlo. A ver, este derecho, tengamos cuidado, porque a veces se lo negamos a los chicos porque tienen una discapacidad. Pero ¿cuál es el supuesto? Lo estoy viendo en menos. Si no puede. Yo coincido y creo que a veces se los sobrevalúa. A veces no se les exige, es cierto, pero muchas veces se los sobrevalúa porque tienen que estar como demostrando que
la legitimidad de estar en ese lugar de alumno. Son como las dos posiciones. ¿Quién Sí, más? ahora le pasan la cabeza por un escáner. Alguien que levante la mano porque si no, no lo vemos. Ahora sí. Hola, soy Dora de provincia de Buenos Aires, me dedico a educación especial y mi pregunta tiene que ver con el certificado de discapacidad y las patologías como TEA, TGD. ¿Qué opinan al respecto? Porque sabemos que no siempre un diagnóstico o un cuadro del espectro autista necesariamente implica una discapacidad. Y eso es bastante estigmatizante para el alumno. Sobre todo, a ver, pensando un poco en esto que se había dicho anteriormente, que en algún momento los sujetos con discapacidad o con sus diferencias son conscientes de que algo diferente hay. Más allá entonces cuando hablamos de un TGD o un TEA en que se sienten diferentes, pero no siempre implica una discapacidad. Entonces, ¿hay alguna forma de subsanar esto para que no esté dentro del certificado único de discapacidad? Disculpame, mira, me llega mucho tu pregunta porque lo veo tan fuertemente. Esta misma realidad la he visto desde la escuela y la veo desde el consultorio. Llegan los chicos, a ver, primero, que tenga una discapacidad, ¿es motivo para pedir un tratamiento psicológico? No. Tiene que tener un problema, una dificultad, algo de índole subjetivo para pedir esto. Pero bueno, ¿qué ocurre? Llegan los chicos a los tratamientos y los papás, a diferencia de otros tiempos, que decían, bueno, a mi hijo le pasa esto, señora, ¿usted es especialista en TEA? Porque estoy buscando un especialista en TEA. Vienen con respuesta y sin pregunta, ¿sí? Y con el certificado de discapacidad, por supuesto. Yo he visto la necesidad de algo como que llamo destrenzar una trenza que está durísimamente arraigada. Esa trenza forjó un diagnóstico. Ese diagnóstico tiene un certificado. El niño se estigmatiza en ese diagnóstico. La familia lo ve en ese lugar. Los papás terminan viendo que los indicadores de ese diagnóstico que leyeron por internet ya se lo están viendo al niño. Ahora, la operatoria, a mí me parecía destrenzar la trenza. Yo trato de recorrer la pregunta de ¿qué tiene? ¿A qué le pasa? Y eso abre como un lugar a la singularidad. Lo que te puedo decir es que veo de repente cómo se conformó esto y es muy fuerte. Silvana hoy en un momento decía cómo los papás van a la escuela, tal vez con la bolsita con todos los estudios, a los tratamientos también. En algún momento le digo, señora, por favor présteme todo esto. Lo llevo a mi casa, lo leo, lo ordeno, veo cómo se fue armando. Te doy un mínimo ejemplo porque digo, esto es terrible, esto es medicalización, esto es estigmatización. Una afección orgánica de tipo neurológica mínima que no implicaba para la personita ninguna, o sea, tratamiento y nada más. Ahora, ya, a ver, para que le cubra los tratamientos, el neurólogo extiende una certificación, ¿sí? Queda ahí. Ahora, se orienta, a ver, va a necesitar varias especialidades: psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, acompañante terapéutico y unas cuantas cosas más. Te estoy hablando de un caso concreto, una personita que iba creciendo en medio de un entorno familiar y un contexto social que iba creciendo entre las balas. Yo no podría pensar que alguna criatura pueda crecer tranquila en ese contexto y que pudiera interesarle a ver los contenidos de la escuela. Entonces, alguien fue viendo, desatenta,
nerviosa hiperactiva. Pusieron otros profesionales esto. Llegan los papeles nuevamente al neurólogo. El neurólogo, en fecha inmediatamente superior, hace un nuevo certificado. Pone la afección neurológica mínima, agrega hiperactivo, desatento, todo esto. Bueno, el certificado de discapacidad sale, ¿sí? Cuando llega la personita a tratamiento, la familia refiere: acá hay un problema psicopatológico que fue consecuencia, secuela de un cierto problema neurológico. Y el niño, y yo soy burro, tomo 2 pastillas, una para la tensión, una para no desmayarme, no entiendo nada. Esto es lo que vemos. Ahora, hay una cuestión muy dura porque el certificado de discapacidad, una vez que se lo otorgaron, tiene validez legal, ¿sí? Hay un trabajo que creo que es re importante que hagamos las escuelas y que se hagan en los distintos lugares profesionales, es esto, un poco despatologizar hasta donde se pueda, cuestionar estos certificados, por lo menos por ahora no son definitivos, porque es terrible como marcan. Claro, ¿y para qué se lo necesita? ¿Para qué va a ser usado? Y a veces uno se sorprende porque dice, realmente no tiene dónde está la discapacidad. Pero los papás mismos pelean mucho por esto. No estoy hablando en los casos en los que hay una discapacidad y tienen los derechos y es pertinente. Estoy hablando en casos en los que me parece que terminamos viendo esto, como creo que comparto con la compañera, que tanto sujeto de derecho, los chicos terminan siendo una mercancía, ¿sí? Objeto y no sujeto de tratamientos. Y los papás quedan objetivizados y mercantilizados por un sistema bastante cruel que en alguna medida ellos terminan pensando, por favor, quiero tener para mi hijo el certificado de discapacidad para que pueda ir a los tratamientos que precisa. Yo creo que pensar en un modelo inclusivo y en un modelo de derechos es pensar que un niño, porque sea niño, pueda acceder a los tratamientos y a las ayudas que precise. Bueno, últimas preguntas. Por allá. Queríamos más que nada agradecerles a todo el panel por toda la apreciación, lo que cuentan y lo que dicen, porque nosotros en la escuela que trabajamos nos sentimos identificados con cada una de las experiencias de lo que ustedes comentan. Entonces sentimos como que vamos en el camino correcto. Mucho de lo que por ahí decía Silvana, esto de trabajar en pareja pedagógica, nosotros en la escuela que trabajamos es uno de los acuerdos pedagógicos. La maestra integradora con el maestro a cargo del aula. Y trabajamos así, se trabaja en todas las aulas. No es el maestro integrador por un lado, no. El maestro integrador es maestro de todos y puede tomar decisiones junto con el maestro de grado. Ahora justamente estamos como tratando de hacer lo mismo, de lograr lo mismo en el secundario de esta escuela. Cuesta, como decía, es verdad, es un trabajo de todos los días. Y ahí en el secundario también tenemos chicos, como decían, con sobreedad, que no sé si es sobreedad, pero tienen 25 años y están integrados con chicos de 15 años y la verdad que podemos decir que cuesta, es todos los días trabajar, pero cuesta. Entonces, la verdad que nos sentíamos como contentos porque cada cosa que contaban o por ahí contaba Silvana, decíamos, wow, es nuestra escuela. Así que era eso más que nada. Gracias. Gracias.